nosotros creemos que el camino a seguir es el financiamiento público. Y ahí otra cosa, si queremos dar gestos a la ciudadanía, yo sí creo que debemos poner en discusión de manera realista si es que las aportaciones de las empresas privadas es un camino que ayuda a los partidos políticos. Y este es el espacio para reflexionarlo. Particularmente nosotros hemos dicho, las empresas privadas tienen un fin distinto al de los partidos políticos. Las empresas privadas tienen como objetivo generar utilidades, generar rentabilidad, pero no hacer apuestas, hacer apuestas empresariales, pero no tienen por qué ser parte de las campañas políticas. Una cosa es la empresa, otra cosa es el empresario. El empresario es un ciudadano. Y si el empresario como tal quiere hacer una donación, una aportación, yo creo que es perfectamente válida. Pero una apuesta empresarial puesta en una campaña política tiene una confusión de principios y de objetivos. Porque la empresa, si cada aportación que hace, genera una expectativa sobre la empresa. ¿O acaso la Junta de Accionistas no define que por qué apoyamos a un candidato o al otro y no hay una valoración política sobre expectativas de futuro? Claro que lo hay. A ver, ¿es un tema absolutamente controversial? Por supuesto que es un tema controversial, pero también se trata de tomar al toro por las astas y comenzar a tomar medidas que nos podrían ayudar a cortar el tema digamos, elementos provocadores o ventanas que nos puedan llevar a la corrupción, porque la corrupción no solamente está en el sector público, también hay corrupción que proviene y con participación del sector privado. Así es que este es un elemento que digo, por un lado, cortar el clientelismo político y por otro lado, cortar la corrupción supone tomar algunas medidas. Presidente, insisto, si es que comenzamos a asumir algunas de estas medidas y comenzamos a darle veracidad a la información que entregan los partidos políticos, creo que ahí nada más comenzamos a tener un avance significativo. No quiero extenderme más, como le dije, como ya desde el despacho, me pide una interrupción el congresista Velázquez, presidente. Presidente, una cuestión muy breve solamente que quisiera para que los colegas o los amigos de los demás partidos que van a participar en este debate pudieran tener una línea orientadora. El representante de Fuerza Popular alcanzó las conclusiones del informe que hizo OMPE sobre 3 auditorías contables que hizo. Y yo creo que este problema se tiene que resolver, y lo hemos discutido con Gilbert en el grupo de trabajo. Actualmente la legislación reglamentariamente le pone a los partidos políticos como cerca de 36 reglamentaciones y prohibiciones y limitaciones. Y el proyecto que se ha aprobado ya tiene 62. Por eso es la preocupación cuando esto se debe resolver de la siguiente manera. Fíjese lo que dice la Constitución, presidente. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum, iniciativa legislativa, remoción, revocación de autoridades, demanda de rendición. También tienen el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, dice, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica. Entonces, lo que nosotros hemos permitido es que los organismos electorales sobreregulen la actividad de los políticos cuando la Constitución establece que es el Parlamento el que tiene que establecer las prohibiciones y las limitaciones. Entonces, inclusive ley orgánica. Por eso yo quisiera, presidente, que esto mereciera una reflexión, toda vez que vemos que en el universo de los que han participado hay esta preocupación. No es el tema del financiamiento público, sino de que la OMPE sí puede tener un aparato burocrático para fiscalizar ese recurso público, pero a los partidos políticos los obligan a tener un tesorero. Y lo grave que establece ese informe es que si el tesorero comete malversación de fondos o colusión, los dirigentes del partido son responsables solidariamente, se extiende la responsabilidad penal, que es una barbaridad. Gracias. Muy presidente, solamente para terminar, en línea con lo que está establecido en el proyecto, y además comparto lo expresado por el congresista Velázquez, y lo hemos trabajado también en el grupo de reforma, la idea de la bancarización de los recursos, las no aportaciones anónimas y la participación de la UIF cuando se detectan dineros provenientes, se presume dineros provenientes de lavado de activos, creo que son cosas que tienen que ser adecuadamente recogidas. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista y presidente Peruano por el Cambio. Le damos la palabra a la congresista Marisol Espinosa, quien también es secretaria general de APP. Muchas gracias, señor presidente. En principio, saludar y darle la bienvenida a los secretarios generales de los partidos políticos, felicitar la iniciativa
de poder reunirnos y plantear propuestas que puedan ayudar a lo que significa mejoras, pero sobre todo creo que todos hemos coincidido en tres puntos claves: claridad, transparencia y simpleza de las normas, que es lo que necesitamos realmente. En Alianza para el Progreso hemos demostrado también nuestro compromiso de participación, hemos presentado 4 proyectos de ley y además creemos en que realmente tenemos que trabajar en el fortalecimiento de los partidos políticos. Y el fortalecimiento de los partidos políticos pasa, señor presidente, primero por respetar la ley y la Constitución. No es posible que teniendo una ley, y además la Constitución, lo ha leído creo el congresista Javier Velázquez, todo lo que significa reglamentación se hace por ley orgánica. Sin embargo, lo que tenemos, y voy a citar 2 ejemplos, por ejemplo, la norma 28094 señala la presentación anual de lo que significa los gastos de los partidos políticos mediante el financiamiento. Sin embargo, el reglamento indica una presentación mensual, lo cual evidentemente significa que están por encima de la norma, son aspectos no contemplados en la norma, pero adicionalmente quienes tienen que cumplir la ley pasan por encima de la ley y obligan a los partidos políticos a no respetar la ley. Entonces, esto sí tenemos que tenerlo muy en claro. El reglamento no puede estar de ninguna manera por encima de la ley y mucho menos por encima de la Constitución. Creo que en este tema tenemos que ser, si queremos fortalecer los partidos políticos, no podemos apostar porque los organismos electorales sigan vulnerando la ley, que precisamente han sido creados para hacer respetar la ley, pasando por encima de normas que no están establecidas. Aquí en la misma norma 28094 señala, por ejemplo, en el artículo 34 y 36 señala que la presentación de los gastos son anuales. Sin embargo, el reglamento vuelve a distorsionar la ley y señala que son mensuales. Y además impone una serie de situaciones bastante rígidas para los partidos políticos. Pero también creemos que es necesario una reforma integral en lo que significa fortalecimiento de partidos políticos y sobre todo financiamiento partidario. Creemos que es necesario y fundamental la identificación de los aportantes, creemos que el 60% de los fondos públicos tienen que ser destinados a formación, pero aquí también quiero hacer otra acotación. La ley no señala, la ley especifica que tiene que financiarse capacitación, formación, investigación durante el quinquenio que se otorga. Sin embargo, las organizaciones, ya el reglamento ya fue modificado y señala que tiene que estar orientada a la participación política de las mujeres, jóvenes y representantes de comunidades nativas. Hay que entender que, si bien es cierto, tiene que existir una legislación positiva, considerarse a los sectores que han sido discriminados naturalmente en todo el tema de formación, pero tampoco podemos olvidar a los otros militantes que también forman parte del partido político. Entonces creo que, y ahí nuevamente el mismo problema, el reglamento por encima de la ley y por encima de la Constitución. Es el artículo 51A del que ha modificado el reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios. La otra preocupación, señor presidente, era lo vinculado al sistema de verificación y control. El artículo 34 y el artículo 36 señala las sanciones que existen para los partidos políticos. Sin embargo, nuevamente la gerencia tiene la atribución de suspender la transferencia mensual del financiamiento público directo cuando la organización política no cumpla con presentar su reporte preliminar de rendición de cuentas sustentado o documentado en el lapso de 3 meses consecutivos o alternos. Creemos, señor presidente, que definitivamente tenemos reglamentos y procedimientos de fiscalización, pero sin embargo tienen que regirse nuevamente por principios de claridad, transparencia y simplicidad. Y otra alternativa, señor presidente, una propuesta, se discutía ayer en un desayuno de trabajo, ¿quién tiene que hacer los pagos? ¿El partido?
la misma OMPE o cómo hacerlo, porque ya se habían presentado algunos problemas, por ejemplo, en Costa Rica o en México, frente a este problema que al final terminaba sobrecargando y generando estructuras partidarias burocráticas para atender gerente, contador, contralor, supervisor, no sé qué más están pidiendo adicionalmente, había apuntado, para básicamente atender todo lo que significa cuentas partidarias. Y también tengamos en cuenta, señor presidente, por ejemplo, en Ecuador, el pago de los servicios básicos, por ejemplo, lo realiza la misma institución, en este caso podría ser la OMPE. Por último, señor presidente, una de las preocupaciones que no se ha tenido en cuenta es el tema del saneamiento de lo que significa los bienes de los partidos políticos. Sería un primer paso para evaluar un procedimiento que establezca un proceso de saneamiento y sinceramiento de su patrimonio, brindándole las facilidades correspondientes, lo cual no significa abriéndolas también para el embargo. Y otro principio fundamental, señor presidente, las organizaciones políticas, igual que cualquier ciudadano, se presume la inocencia. Sin embargo, nosotros partimos de la presunción de la culpabilidad. Creo que este es un principio que también debería tomarse en cuenta al momento de la norma. Los excesos reglamentarios, la participación, desde Alianza para el Progreso planteamos también la participación en elecciones internas de la OMPE. También creemos que el mayor costo de los partidos políticos está en época de campaña, aspecto que no ha sido considerado y que creo que también debería, existiendo este vacío, deberíamos trabajarlo. El tema de la franja electoral, que es otra de las preocupaciones. El mayor costo y la mayor preocupación de los partidos políticos es conseguir fondos para lo que significa el financiamiento, sobre todo para el pago de lo que significa publicidad televisiva. Este es un tema que también tiene que abordarse y adicionalmente, el tema de los aportes prohibidos. El tema de los aportes prohibidos, señor presidente, si bien es cierto, por ejemplo, está prohibida la participación de ingresos de fondos de organizaciones externas, ha sido una práctica común y lo vemos en el caso Lavajato, por ejemplo, de cómo han ingresado fondos a campañas partidarias, no solamente en épocas de elecciones, donde se trabaja el tema de elecciones, sino preelectoral. Se pagaban publicistas, asesores o una serie de financiamientos de dinero en efectivo para el financiamiento del partido político, lo cual significaba un financiamiento preelectoral. Creo que el tema de aportes prohibidos tiene que ser considerado y adicionalmente todo lo que significa los plazos de ampliación, hay que cerrar los plazos, tienen que ser plazos preclusivos, el tema de las no dádivas y el tema de la bancarización. Esas son las propuestas que planteamos para la reforma del tema electoral en cuanto a financiamiento de partidos políticos. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista y secretaria general de Alianza para el Progreso, Marisol Espinosa. Le damos la palabra al secretario general del Partido Popular Cristiano, Rafael Yamashiro. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, mi saludo cordial a los miembros de esta honorable comisión, a los dirigentes de los partidos políticos que hoy día nos acompañan y a todo el equipo de técnicos que acompañan a esta sesión. Definitivamente creo que hay muchísimas coincidencias con lo expresado con los dirigentes de los partidos políticos y esto es producto de que todos cargamos la misma cruz, es decir, todos estamos sujetos a estas reglas de juego que han tenido siempre muy buenas intenciones, pero que terminan siendo finalmente un flagelo para los partidos políticos y una carga que es muy difícil de sostener. En primer lugar, yo creo que el objeto de la ley tiene que ser garantizar la participación política, es decir, todos los ciudadanos tienen la posibilidad de participar en política a través de una institución que es un partido político. Todos los ciudadanos también tienen el derecho a militar
o simplemente ejercer una ciudadanía a través de ser considerado simplemente elector, es decir, de todas las opciones que existen, escoger una de ellas y aquella que finalmente coincida o tenga los mismos principios y valores que yo tengo como persona. Entonces, en ese sentido, el sistema y la ley deben garantizar que exista coherencia doctrinaria. Es decir, que un partido político defienda ciertos principios y valores durante el proceso electoral y no solamente durante el proceso electoral, sino durante su gestión de gobierno. Es decir, yo llego a una propuesta de gobierno y sostengo ciertos principios y valores que cuando llego al gobierno simplemente los desconozco y me olvidé de ellos. Creo yo de que allí hay algo que la ley debe esforzarse por garantizarle al elector que efectivamente hay coherencia doctrinaria en la propuesta con la línea de gobierno que se sigue en un determinado ámbito político, ¿no? Otra de las cosas que se debe evaluar es en las asimetrías en los procesos electorales. Y para ello ya lo he expresado, por ejemplo, por el congresista Jorge del Castillo respecto del tema de pautas publicitarias, pero también hay que evaluar si es que de parte de los organismos supervisores y de las instituciones que tienen que velar por el cumplimiento de la ley, hay un intervencionismo o hay una sobreregulación que termina asfixiando a los partidos políticos y que termina siendo una carga. Yo creo que el intervencionismo tiene que ser evaluado, ¿no? Y sobre todo hacer una evaluación posterior. Termina un proceso electoral, debe de haber un mecanismo para evaluar si es que las instituciones que han llevado adelante el proceso electoral han respetado los principios de imparcialidad, si es que efectivamente se han tomado decisiones ajustadas a normas, porque hoy día no hay ninguna sanción para aquellos que supuestamente tienen el poder y la facultad de evaluar el cumplimiento de las normas de los partidos políticos. Pero sin embargo, no sabemos y la ciudadanía no sabe si es que los procesos electorales se han llevado y se han desarrollado con absoluta normalidad. Y creo yo de que es importante que se reconozca y que la ciudadanía conozca que los partidos políticos tenemos cargas mucho más pesadas que las instituciones en general. Para el costo de la publicidad se nos ha establecido de que nos cobran muchísimo más caro que los demás. Y atribuyen de que nosotros no tenemos constancia, lo cual es absolutamente erróneo, porque lo que sí existe es frecuencia, es decir, no están todos a lo largo del año o de los años, pero cada 5 años hay un proceso electoral, cada 4 años hay un proceso electoral municipal y hay elecciones complementarias. Y por lo tanto, en función a esa recurrencia y a esa demanda, creemos que se pueden establecer, además de las consideraciones respecto de la concesión que ejerce el Estado sobre el espacio radioeléctrico, consideraciones adicionales de mercado que justifican que a los partidos políticos en un proceso electoral tengan que tener las tarifas más bajas en el mercado durante el proceso electoral. Y no solamente en ese ámbito, sino también en el costo de la regulación. Por ejemplo, inscribir un poder en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos para un gerente general que moverá millones, miles de millones y que podrá tener capacidad de contrato con el Estado, cuesta 15 soles. 15 soles su calificación y 10 soles su inscripción. Inscribir un dirigente de un partido político, según el TUPA del Jurado Nacional de Elecciones, recientemente modificado el 15 de febrero del 2017, inscribir un dirigente cuesta 183.72 soles. 183.72 soles. Además de todos los documentos que exigen para la calificación del título, ¿no? Pero solamente la tasa
Para inscribir un dirigente, 183 soles. Para inscribir un gerente o un director en una institución privada, 25 soles. ¿Cuál es el problema? El problema es que aquí se está privilegiando a las organizaciones políticas que le dan poca participación a la militancia para ocupar cargos dirigenciales. Pero partidos como el nuestro, que tienen bases territoriales en distritos, provincias, regiones y a nivel nacional, se nos convierte pues en una carga sumamente pesada. Ya me imagino qué es lo que estará pasando con el partido aprista, en donde hay por cada región doble dirigencia. O sea, y eso es algo con lo que hay que cargar como costo de la formalidad de los partidos políticos y que tiene que ser evaluado dentro de la ley. Segundo, tiene que garantizarse en cierta forma de que una propuesta que nosotros realizamos es que se considere causal de vacancia a aquellas autoridades que, siendo elegidas por elección popular en representación de un partido político, no cumplen con sus aportes partidarios. Es decir, la ley de los partidos políticos y los estatutos de un partido político establecen el diezmo. La autoridad política llega a ser regidor, llega a ser alcalde y simplemente renuncia al partido político una vez que llega al cargo. Yo creo que allí tendría que producirse un efecto de suspensión del derecho hasta que se cumpla con la deuda por el periodo al que ha sido elegido con el partido político. Porque creemos que si queremos tener instituciones políticas sólidas y sostenibles, ello implica que también seamos coherentes y que velemos porque todos aquellos que se comprometen a asumir una responsabilidad por parte de un partido político cumplan también económicamente con ella. Respecto ya de las propuestas realizadas por los colegas secretarios generales, ya en el texto de la ley, sí creo que es importante, ya con respecto al artículo primero de la propuesta, en el artículo 30, eliminar los límites de los aportes, ¿no? O en todo caso, establecer unos mucho más altos porque nosotros sí consideramos que el financiamiento de los partidos políticos pasa por la buena voluntad de personas y también, ¿por qué no?, de empresas. Yo creo que mientras que se haga público y exista un acuerdo de defender ciertos principios y valores democráticos, las empresas no tengan la duda de financiar un proyecto. Porque si aquellos que promueven normas que desestabilizan el país y están organizados en un partido político cuentan con financiamiento, también queremos saber quiénes son aquellos que financian la desestabilización de un sistema que le está dando crecimiento, bienestar a la ciudadanía y al pueblo peruano, ¿no? Con respecto a la verificación y control, sí creemos que el nombrar un gerente de campaña... Bien, dejamos momentáneamente el hemiciclo del Congreso, donde sesiona hoy la Comisión de Constitución.